Tutora, compañeras, compañeros, saludos. Mi nombre es Diego Fernando Bravo, estudiante de Comunicación Social, SEAD Pasto. Y en esta ocasión y para esta actividad he querido abordar al pueblo gitano, hablar sobre esta comunidad en particular, su cultura, sus luchas para ser reconocidos como comunidades que merecen tener derechos en los países lejos pues de su origen. Así que comencemos. Hagamos un poco de historia sobre el pueblo gitano. Se habla de que llegó a Colombia por primera vez en la época de la colonia a los departamentos del Chocó y Antioquia, regiones desde las que luego se dispersó el pueblo gitano a otras regiones de nuestro país colombiano. Un segundo grupo de gitanos se habla que llegó a nuestros territorios por allá en el siglo XIX, en el auge de la República, y finalmente una tercera ola migratoria llegó a mediados del siglo XX como consecuencia de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es una breve historia, pues, de cómo el pueblo gitano se radicó en Colombia. Cabe resaltar que los gitanos en nuestro país formaron caravanas que permitían e iban de un lugar a otro por todo el territorio colombiano llevando sus tradiciones, costumbres. No obstante, el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia en la década de los 80 y los 90 obligó a este pueblo a, mm, al sedentarismo, es decir, formar campañas, y se ubicaron ya de manera permanente, sin ser pueblo nómada, como inicialmente lo eran, en departamentos como Sucre, Santander, norte de Santander, Atlántico, Córdoba, en fin, entre otros departamentos. El conflicto armado de aquella época también obligó pues a, a cambiar su forma nómada de vivir de el pueblo run, el pueblo gitano. Hagamos referencia, antes de hablar de las costumbres, a la lucha por su reconocimiento, la lucha por el reconocimiento cultural y político del pueblo gitano. Aunque, sí, aunque existe reconocimiento de las minorías étnicas y sus derechos aquí en Colombia gracias a la Constitución de 1991, la constituyente pues, los RUN no han logrado los mismos resultados en sus reivindicaciones, como sí lo han logrado, por ejemplo, las comunidades indígenas. Incluso en esas minorías no hay ecuanimidad. A ver, ¿qué más les podemos contar? En este difícil contexto, surgen durante la década de los 80 las primeras manifestaciones de protestas de organización, lo que dio como resultado en los años 90 la creación a organizaciones que propenden por el bienestar y derechos del pueblo run. Por ejemplo, Pueblo o ProRun, que es una organización que defiende los derechos de los gitanos, y la Unión Romaní. Bueno, y preguntarán, ¿estas luchas y estas organizaciones han logrado algo? Digamos que ganaron que el gobierno emitiera un decreto, el 4634 del 2011, por lo cual se dictan medidas de asistencia, atención, representación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo run o gitano. Esa es una de las ganancias importantes pues, de las luchas de este pueblo gitano. El decreto 4634 del 2011. Si hacemos referencia al idioma de los gitanos, es el idioma romaní, que comprende la lengua pues, de los romanos, idioma romance como anteriormente se conocía o se sigue conociendo. Las culturas radicadas en Colombia, a los niños de sus comunidades les siguen enseñando este idioma para que no olviden sus costumbres, su lengua natal. La danza es el flamenco, una danza muy particular. Su vestimenta, cuando las mujeres danzan, es totalmente larga, unas telas que cubren todo su cuerpo, y es una forma muy sensual incluso de moverse por parte de las mujeres gitanas. La comida, si bien se han dejado llevar un poco por las costumbres locales,
pues la comida es la natural, las frutas, todo lo que la tierra da. Es a grosso modo la historia del pueblo gitano. Enculturación, eh, bueno, hace referencia, ¿no?, al proceso de incorporación y aprendizaje de las normas, creencias, costumbres y tradiciones de la cultura en la cual está inmerso el individuo. Aprender el himno, por ejemplo, del país, participar de los ritos sociales o religiosos son ejemplos de enculturación. En el pueblo gitano se le enseña, como lo decía anteriormente, al niño a no olvidar sus costumbres, sus raíces. Por ejemplo, el idioma romaní, que es el idioma de los gitanos, la forma de vestir, contar la historia de sus inicios, de las persecuciones, de las luchas de reivindicación que tuvieron que pasar para que sus derechos sean reconocidos. En fin, eso trata el tema de enculturación. Bueno, antropología en la cultura, antropología cultural. Es una rama, pues, de la antropología, ¿no?, que centra su estudio en el conocimiento del ser humano, por ejemplo, en sus costumbres, mitos, creencias, normas, valores, política interna, en fin. En este contexto, ¿cómo se define el concepto de cultura en la antropología? Es eso, estudiar la historia de los pueblos originarios, su forma de sociedad, su política, sus alimentos, su forma de convivir. A eso hace referencia, pues, la cultura en la antropología. Para un país como Colombia, la importancia de la antropología es fundamental porque estudia, ¿no?, los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Colombia es un país muy diverso, multidiverso, de muchas comunidades, y es ahí donde la antropología juega un papel importante. Primero, no permitir olvidar que en Colombia hay muchas comunidades indígenas, en este caso, las cuales con el tiempo tienden a ser olvidadas, y más aún en esa época de la tecnología, que es un distractivo enorme. Entonces la antropología se encarga de trazar un parámetro para no olvidar y que la gente siga recordando que en Colombia existen y existieron las comunidades. Esta ha sido mi exposición sobre la actividad del pueblo Rún, algunas características. Muchas gracias.